Y nosotros seguimos aquí en Buenos Días Canarias hablándoles de la viruela del mono. En Madrid, fíjense, han empezado ya a realizar las pruebas para detectar casos en los 5 hospitales de referencia de la comunidad. Van a usar las famosas pruebas PCR que ya todos conocemos. Según la dirección del Hospital Ramón y Cajal, es una técnica válida para cualquier muestra que tenga material genético de origen infeccioso, igual que se hace con el COVID. Aquí en Canarias, Sanidad informó ayer de que se han registrado 4 casos positivos y 3 sospechosos para estudio de viruela del mono desde el viernes pasado. En total, desde el inicio de la alerta, Canarias registra 10 positivos, 5 negativos y 9 en estudio. 3 son casos probables y 6 sospechosos. Todos ellos, eso sí, hay que decirlo, con evolución favorable y en aislamiento domiciliario. Bueno, además ahora vienen unas fechas en una isla, por ejemplo, como Tenerife, de carnaval, de fiesta en la calle. Hay muchas en otras islas que no son carnaval. Hay aglomeraciones de personas, así que todo esto podría convertirse, la viruela del mono y tanta aglomeración, pues en una combinación un tanto peligrosa por el riesgo de expansión de la infección. Sin alarmismos, vamos a tratar de despejar alguna duda con una experta en dermatología, Marina Rodríguez, dermatóloga, directora de Dermaten Clínicas en Santa Cruz de Tenerife. Marina Rodríguez, un placer recibirla de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Hay que, evidentemente, hablar con precaución, sin alarmismos, pero sí tener en cuenta que hay una infección y que en Canarias pues se han detectado casos, ¿no? Por eso ustedes quieren hacer esa llamada a la precaución. Sobre todo a la información del público en general para que sepan lo que tenemos delante, que sepan cuáles son las vías de contagio, que sepan cuáles son las cifras y que actúen con responsabilidad. Tener en cuenta que el 7 de mayo se comunicó el primer caso en Reino Unido y que del 7 de mayo ahora hay 300 casos comunicados a nivel internacional en 25 países, que en Canarias ahora mismo hay 10 casos comunicados, 6 en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, 4 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y que las vías de contagio no son solamente, como se podía suponer en un principio, de hombres que tienen sexo con hombres, en absoluto. Fue una cosa coyuntural a nivel del origen epidemiológico, pero esta enfermedad es un virus que se transmite a hombres, a mujeres, a niños, a mujeres embarazadas. Tener claro cuáles son las vías de contagio, pues por gotículas, cuando hablamos que exige un contacto estrecho con una persona durante un tiempo prolongado para que se contagie, pero también por fluidos, también por contacto con sangre, también por contacto incluso con superficies infectadas. Se ha detectado transmisión vía sábanas o contacto con toallas, es decir que contacto intrafamiliar puede contagiarse, de madres al feto, con lo cual podría darse un caso de cuadro congénito, de viruela de mono. O sea que tenemos que tener claro que no solamente es un contacto vía hombre, sexo con hombre, sino que toda la población está expuesta a la infección por este virus. Efectivamente, y quizá lo que sí preocupa a los expertos, por así decirlo, y siempre dentro de lanzar un mensaje de tranquilidad, es el hecho de que la cadena de transmisión de afectados se haya dado por primera vez dentro de Europa, sin vínculos con África. Esa es la novedad que estudian con detenimiento desde la OMS, ¿no? Efectivamente. Realmente en África, tanto en África Central como Occidental, es una infección a la que están acostumbrados desde los años 70 que apareció el primer caso, porque allí tienen a los reservorios naturales, pues son sobre todo roedores, los simios, que aquí no contamos con ellos, con la rata de Gambia, con los lirones, con las ardillas. Sin embargo, ya ha habido documentadas, por ejemplo, en 2003 apareció el primer caso fuera de África en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había mascotas, como eran ratas o lirones procedentes de África, que se pusieron en conjunto con los perritos de las praderas de Estados Unidos, contagiaron los roedores a los perrillos de las praderas y ellos produjeron el contagio a los humanos. En ese caso hubo un origen epidemiológico situado en África. Sin embargo, esta vez es la primera vez en la historia de esta infección en el que no se ha detectado ningún vínculo epidemiológico ni con animales procedentes de África, ni con ninguna persona que fuera de viaje a África y viniera para acá. Eso es la característica diferencial de este brote epidémico que estamos viviendo en el mundo. Claro, hay que estar atentos, por tanto, si uno muestra cualquier síntoma de los que se han descrito ya, que todo el mundo más o menos tiene claro que puedan coincidir y hacerlo saber pues a la sanidad, a su médico de cabecera, informarlo y no quedarse pues callado si se tiene la más mínima sospecha, ¿no? Mejor un falso positivo, un falso negativo, efectivamente. Exacto. Es importante sobre todo la responsabilidad individual en este caso. ¿Por qué? Porque hay un cuadro prodrómico donde no aparecen todavía las lesiones francas, en el que uno puede tener el virus, poder transmitirlo por gotículas y sin embargo no aparecen las lesiones características que pueden hacer
hacerle uno sospechar que tiene esta infección. Entonces existe un periodo de incubación que puede oscilar entre 1 y 2 semanas, incluso 3 semanas, en el que una persona puede no presentar ninguna clínica y sin embargo transmitir el virus. Por lo tanto, si una persona ha tenido un contacto con un caso sospechoso, probable o un caso dado positivo, tiene que tener una limitación de los contactos sociales, incluso usar mascarilla y tener unas medidas de aislamiento. Si uno ya empieza a presentar la enfermedad, no aparecen las pústulas de inicio, es un poxvirus que, como todos los dermatólogos estamos acostumbrados, aparece un cuadro prodrómico con mal estado general, un cansancio muy severo, fiebre, linfadenopatía, en el que no aparecen todavía las lesiones cutáneas, aparece el cuadro febril y después, unos días después de ese cuadro febril, aparece el exantema cutáneo. En la mayor parte de los casos, un 95%, primero lesiones faciales y después palmas y plantas, en un 75% de los casos. Además, se pueden afectar las mucosas con mucha frecuencia, la boca en un 70% de los casos, la mucosa genital en un 30% de los casos y la mucosa conjuntival, incluso la córnea, en un 20% de los casos. Ello es importante decirlo porque puede generar pérdida de visión si genera cicatrices en la córnea. Eso es el cuadro típico. Claro. Y después aparecen las lesiones cutáneas con pequeñas manchitas rojas, pequeñas bolsitas de agua que se convierten en bolsitas de pus y finalmente costras, que es un cuadro asemejable, para entendernos, a un cuadro de la varicela. Y cuando se desprenden las costras es cuando el individuo... Es más parecido a la varicela, Marina Rodríguez, que a lo que fue la viruela humana que provocó tantísimas víctimas a finales del siglo XX, principios del XIX. Realmente el cuadro cutáneo de la varicela y la viruela, a pesar de que los virus sean totalmente diferentes, es un cuadro muy asemejable, es decir, el diagnóstico diferencial es pues la varicela y otras enfermedades exantemáticas como el sarampión, etcétera, pero realmente es asemejable tanto a la viruela, porque las cicatrices son más severas que en la varicela, como a la varicela por esa evolución como en cielo estrellado, que se llama pues vesículas, pústulas, costras, y por esa evolución de 2 a 4 semanas de clínica se caen las costras y el paciente deja de ser contagiante. Es verdad que igual que la varicela, igual que la otra viruela, también tiene otras complicaciones severas debido a sobreinfecciones bacterianas de este cuadro, como neumonía, encefalitis, incluso sepsis. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de viruela tiene 2 subvariantes y por suerte la que se ha detectado ahora mismo a nivel internacional no es la variante o el clado más severo, que es el de la República del Congo, en la África Central, sino que este clado es el del occidental, que es menos severa, estimándose la mortalidad entre un 3 y un 6%, a diferencia del 10% del otro clado. Por lo que nos quedamos relativamente tranquilos, porque es verdad que todos los casos detectados pues están en aislamiento y no presentan cuadros graves, pero sí esa llamada, y ya terminamos, pues a la prudencia, cuando menos, y a estar atentos a cualquier síntoma para comunicarlo convenientemente. Por supuesto, responsabilidad individual y ante la más mínima clínica, mascarilla y aislamiento social. Gracias, Marina Rodríguez, un placer contar contigo como siempre. Muchas gracias a ustedes.